El sol de Sonora caía implacable sobre las montañas áridas cuando Alejandro Herrera ajustó su sombrero de ala ancha y espoleó a su caballo hacia el sendero que bordeaba el cañón. Era octubre de 1880, y el aire seco llevaba consigo el aroma de la salvia y el polvo que se alzaba con cada paso de su montura. Sus manos curtidas por años de trabajo duro sostenían las riendas con la seguridad de quien conocía cada piedra, cada curva de aquel terreno inhóspito. A los 42 años, Alejandro había aprendido a valorar la soledad. Su rancho, situado en una meseta oculta entre los cerros, era su refugio del mundo que le había arrebatado todo lo que amaba. Hacía 5 años que los bandoleros de Joaquín el Escorpión habían atacado su hogar, llevándose no solo su ganado, sino también las vidas de su esposa María Elena y sus 2 pequeños hijos, Carmen y Miguelito. Desde entonces, vivía con la compañía silenciosa de sus cabras, algunos pollos y los recuerdos que lo atormentaban cada noche. «Ándale, trueno», murmuró a su caballo, un alazán resistente que había sido su único compañero fiel durante estos años de aislamiento. «Necesitamos llegar al pueblo antes de que anochezca». Su viaje mensual a San Miguel de las Cruces era una rutina sagrada. Vendía queso de cabra, compraba provisiones básicas como sal, frijoles y municiones, y regresaba a su santuario montañoso sin hablar más de lo necesario con nadie. Los habitantes del pueblo lo respetaban pero mantenían distancia, sabiendo que el dolor había convertido al una vez sociable Alejandro en un hombre de pocas palabras y mirada severa. El sendero descendía serpenteando hacia el valle cuando algo inusual captó su atención. A la distancia, cerca de un grupo de nopales, divisó lo que parecían los restos de una caravana. El humo ya no se alzaba, pero el olor a madera quemada y algo peor flotaba en el aire. Alejandro sintió que su estómago se contraía. Conocía demasiado bien esa escena. «Malditos desgraciados», gruñó entre dientes, recordando su propia tragedia. Se acercó con cautela, la mano instintivamente moviéndose hacia la Colt .45 que colgaba de su cintura. Los restos de 3 carretas yacían desperdigados, sus ruedas aún humeando. Cuerpos de hombres y mujeres se esparcían por el área, algunos boca arriba mirando al cielo inmisericordia con ojos vidriosos. Las huellas de los caballos de los atacantes se dirigían hacia el norte, probablemente rumbo a la sierra donde se escondían los bandidos. Estaba a punto de dar la vuelta y alejarse, había aprendido que involucrarse solo traía más problemas, cuando escuchó algo que lo detuvo en seco. Era un gemido débil, casi inaudible, que provenía del otro lado de una carreta volcada. Desmontó rápidamente y corrió hacia el sonido. Detrás de la carreta, medio enterrada bajo una lona desgarrada y algunos sacos de grano, encontró a una mujer joven. Su vestido azul estaba desgarrado y manchado de sangre, pero respiraba. Tenía el cabello negro como el carbón, recogido en una trenza que ahora se deshacía, y su piel morena estaba cubierta de polvo y pequeñas heridas. «Señorita, ¿me puede oír?», preguntó Alejandro, arrodillándose a su lado. La mujer movió ligeramente la cabeza y abrió los ojos. Alejandro se sobresaltó al darse cuenta de que sus pupilas estaban cubiertas por una película blanquecina. Era ciega. «Por favor, agua», susurró con voz ronca. Alejandro corrió hacia su caballo y regresó con su cantimplora. Con cuidado, levantó la cabeza de la mujer y le acercó el agua a los labios. Ella bebió con desesperación, tosiendo ligeramente. «¿Cómo se llama, señorita? ¿Qué pasó aquí?» «Esperanza. Esperanza Morales», logró decir. Llegaron, al amanecer. Muchos hombres, a caballo. Buscaban algo, alguien. Alejandro examinó rápidamente sus heridas. Tenía un corte profundo en el brazo izquierdo y varios rasguños, pero nada que pareciera mortal. Lo que más lo preocupaba era su estado de deshidratación y shock. ¿Tiene familia? ¿A dónde se dirigían? Esperanza negó lentamente con la cabeza. Todos están muertos. Íbamos a Hermosillo, a buscar trabajo. Mi hermano Carlos y su esposa», su voz se quebró. «Los mataron primero porque Carlos trató de protegernos». El corazón de Alejandro se contrajo. La historia era demasiado familiar. Miró alrededor del campamento destruido, luego hacia el sol que comenzaba a descender. Si dejaba a esta mujer aquí, no sobreviviría la noche. Los coyotes y los buitres ya comenzaban a rondar. «Señorita Esperanza, voy a llevarla a un lugar seguro. ¿Puede sostenerse en pie?». Cuando intentó ayudarla a levantarse, Esperanza se aferró a su brazo con una fuerza sorprendente. Usted camina con cojera del pie izquierdo. Usa botas de cuero grueso, gastadas. Tiene cicatrices en las manos, y ha estado llorando», dijo con voz suave pero firme.
Alejandro se quedó helado. Era cierto que cojeaba ligeramente debido a una vieja lesión, y efectivamente había derramado algunas lágrimas al ver la escena que le recordaba su propio infierno. Pero ¿cómo podía saberlo ella? ¿Cómo? Cuando no puedes ver, aprendes a escuchar todo lo demás, explicó Esperanza. Su respiración cambió cuando vio los cuerpos. Su paso es irregular. Y hay sal en el aire, lágrimas secas. A pesar de su sorpresa, Alejandro decidió que las preguntas podrían esperar. Con cuidado, ayudó a Esperanza a subir a Trueno, montando detrás de ella para evitar que se cayera. El caballo, acostumbrado a cargar solo a su amo, protestó ligeramente pero obedeció. Mi rancho está a 2 horas de aquí, le dijo mientras emprendían el camino. Allí estará segura. Mientras cabalgaban hacia las montañas, Esperanza se recostó contra el pecho de Alejandro, agotada. Él podía sentir su respiración entrecortada y el temblor ocasional que la recorría. Cada pocos minutos, ella levantaba ligeramente la cabeza, como escuchando algo en el viento. Se acerca una tormenta, murmuró de repente. En unas horas. Alejandro miró el cielo. Estaba prácticamente despejado, con solo algunas nubes dispersas. Pero cuando llegaron al rancho y él la ayudó a bajar del caballo, el primer trueno resonó en la distancia. Su hogar era simple pero sólido, una casa de adobe de 2 habitaciones, un establo pequeño, un corral para las cabras y un pozo. Había construido todo con sus propias manos después de la tragedia, buscando la funcionalidad más que la belleza. Bienvenida a mi hogar, señorita Esperanza, dijo, guiándola cuidadosamente hacia la entrada. No es gran cosa, pero es seguro. Una vez dentro, Esperanza se detuvo en el centro de la habitación principal, girando lentamente la cabeza como si estuviera viendo con los oídos. Vivió aquí con su familia, no fue una pregunta. Hay ecos de risas de niños en las paredes. Y perfume de mujer, jazmines. Alejandro sintió que se le cerraba la garganta. María Elena siempre había usado agua de jazmín, y sus hijos habían llenado esa casa de alegría durante años. ¿Cómo puede? Las casas guardan memorias, dijo Esperanza suavemente. Y usted guarda mucho dolor. Afuera, la primera lluvia comenzó a caer, confirmando la predicción de Esperanza. Alejandro encendió una lámpara de aceite y comenzó a preparar té de hierbas mientras procesaba la extraña situación en la que se encontraba. Había salvado a una mujer ciega que parecía ver más que él con sus 2 ojos sanos. ¿Por qué me ayuda?, preguntó Esperanza mientras se le curaba las heridas del brazo. Podría haberme dejado allí. Alejandro reflexionó la pregunta. ¿Por qué la había ayudado? Durante 5 años había evitado involucrarse en los problemas de otros, había construido muros alrededor de su corazón. Pero algo en la voz de esta mujer, en su valor a pesar de la tragedia, había despertado algo en el que creía muerto. ¿Por qué? Porque sé lo que se siente estar solo en el mundo, respondió finalmente. Y porque nadie merece morir abandonado en el desierto. Esperanza asintió lentamente, y por primera vez desde que la encontró, una pequeña sonrisa cruzó su rostro. Gracias, señor. Alejandro. Alejandro Herrera. Gracias, Alejandro. Y no se preocupe, no seré una carga por mucho tiempo. Pero mientras la lluvia arreciaba afuera y Alejandro preparaba una cama improvisada para su inesperada huésped, tenía la extraña sensación de que la llegada de Esperanza Morales a su vida cambiaría todo de maneras que aún no podía imaginar. La tormenta rugió toda la noche, como si el cielo mismo estuviera anunciando que el destino había puesto en movimiento fuerzas que transformarían para siempre el Valle de Sonora. Los primeros rayos del sol filtraron a través de las pequeñas ventanas de la casa de adobe, despertando a Alejandro del sueño más profundo que había tenido en años. Por un momento, se sintió desorientado. Había algo diferente en el aire de la mañana, un aroma que no reconocía inmediatamente, café recién hecho y tortillas calentándose. Se incorporó rápidamente, recordando los eventos del día anterior. Esperanza estaba en su cocina, moviéndose con una seguridad sorprendente mientras preparaba el desayuno. Sus manos encontraban cada utensilio, cada ingrediente, como si hubiera vivido en esa casa toda su vida. Buenos días, Alejandro, dijo sin voltear, su voz sonando más fuerte que la noche anterior. Espero que no le moleste que haya tomado la libertad de cocinar. Encontré masa de maíz y algunos chiles en su despensa. ¿Cómo sabía que ya había despertado?, preguntó él, fascinado. No hice ruido. Esperanza sonrió mientras volteaba una tortilla con destreza. Su respiración cambió hace 5 minutos. Además, el colchón de su cama cruje de cierta manera cuando se mueve. ¿Y
Hizo una pausa, su estómago gruñó 2 veces. Alejandro no pudo evitar una pequeña risa, la primera que había salido de sus labios en años. ¿Cómo aprendió a cocinar siendo ciega? Completó ella sin ofenderse. Perdí la vista cuando tenía 12 años. Fiebre escarlata. Mi madre me enseñó que la cocina se maneja con el olfato, el oído y el tacto tanto como con los ojos. Tal vez más. Mientras desayunaban, Alejandro observó cómo Esperanza comía con movimientos precisos y elegantes. Cada gesto parecía calculado, eficiente. No era la torpeza que él esperaría de alguien en un entorno desconocido. Esperanza, ayer en el campamento, usted dijo que los atacantes buscaban a alguien. ¿Qué quiso decir? El rostro de Esperanza se ensombreció. Dejó la tortilla a medio comer y se quedó en silencio por un momento largo. No estoy segura de si debería, comenzó, pero luego suspiró profundamente. Alejandro, usted me salvó la vida. Le debo la verdad. Se levantó de la mesa y caminó hacia la ventana, aunque no pudiera ver a través de ella. Sus dedos se aferraron al marco de madera. Nuestra caravana no se dirigía solo a Hermosillo en busca de trabajo. Llevábamos información sobre don Rodrigo Vázquez. El nombre cayó como un rayo en la cocina. Alejandro sintió que la sangre se le helaba en las venas. ¿Vázquez? ¿El hacendado de la hacienda La Esperanza Dorada? El mismo, confirmó Esperanza. ¿Lo conoce? De reputación, gruñó Alejandro. Dicen que es el hombre más poderoso entre Hermosillo y la frontera. Que tiene jueces, policías y hasta generales en su bolsillo. Esperanza asintió gravemente. Mi hermano Carlos trabajó en su hacienda durante 2 años. Era contador, llevaba los libros de Vázquez. Una noche, Carlos descubrió algo terrible en los registros. Vázquez no solo robaba ganado y extorsionaba a los pequeños rancheros, sino que estaba vendiendo armas a los yaquis para que atacaran las poblaciones que se negaban a venderle sus tierras. Alejandro se puso de pie bruscamente, su silla raspando contra el suelo de tierra. Eso es traición. Los yaquis han matado a cientos de familias mexicanas. Carlos copió los documentos, continuó Esperanza, su voz apenas un susurro. Teníamos pruebas de todo, los pagos, las fechas de entrega de armas, incluso los nombres de los oficiales del ejército que estaban involucrados. Íbamos a llevar esa información al gobernador en Hermosillo. ¿Cómo se enteró Vázquez? Alguien nos traicionó. Tal vez uno de los otros trabajadores, tal vez, su voz se quebró. No importa ya. Lo que importa es que Carlos escondió las pruebas antes de que llegaran los pistoleros de Vázquez. Alejandro se acercó a ella, viendo las lágrimas que comenzaban a rodar por sus mejillas. ¿Dónde las escondió? No lo sé, admitió Esperanza. Pero antes de morir, Carlos me gritó algo que los asesinos no entendieron. Las estrellas del norte guardan la verdad. Debe ser algún tipo de clave. De repente, Esperanza se irguió, alerta como un venado que detecta peligro. ¿Qué pasa? Preguntó Alejandro. Jinetes, susurró. Vienen hacia acá. 3 caballos. No, 4. Uno de ellos monta un caballo herrado diferente, herradura de ciudad. Se acercan despacio, tratando de no hacer ruido. Alejandro corrió hacia la ventana y entreabrió cuidadosamente las cortinas. En la distancia, pudo ver el polvo que levantaban varios jinetes acercándose por el sendero principal. Su corazón comenzó a latir más fuerte. «Espere aquí», le dijo, tomando su rifle Winchester de la pared. «Y manténgase alejada de las ventanas». «No». Esperanza lo agarró del brazo con fuerza sorprendente. «Alejandro, si son hombres de Vázquez, no han venido a conversar. Usted solo no puede contra 4 pistoleros. Entonces, ¿qué sugiere?» Esperanza caminó rápidamente hacia la parte trasera de la casa, donde Alejandro guardaba herramientas y provisiones. ¿Tiene algún túnel? ¿Alguna salida trasera que no puedan ver? Hay un arroyo seco detrás del establo. En esta época del año está casi vacío, pero es profundo. Podrían esconderse ahí. No escondernos, dijo Esperanza firmemente. Escuchar. Necesito oír lo que dicen, necesito reconocer las voces. Los jinetes estaban ya lo suficientemente cerca para que Alejandro pudiera distinguir sus siluetas. 4 hombres, armados, vestidos con el tipo de ropa que usaban los vaqueros adinerados. El que iba adelante era alto y delgado, con un sombrero de ala ancha decorado con conchas de plata. «Ese debe ser Sebastián Morales», murmuró Esperanza, que había logrado posicionarse cerca de una grieta en la pared trasera.
Es el segundo de Vázquez. Reconocería esa risa cruel en cualquier lugar. Efectivamente, una risa áspera y despectiva llegó hasta ellos cuando los jinetes se detuvieron frente a la casa. Herrera, gritó una voz autoritaria. Sabemos que estás ahí. Sal y tal vez vivamos todos para ver otro día. Alejandro miró a Esperanza, que había palidecido visiblemente. Es él, susurró. Es la voz del hombre que ordenó matar a mi familia. Con el rifle listo, Alejandro abrió lentamente la puerta principal, manteniéndose parcialmente cubierto por el marco. ¿Qué quieren en mi propiedad? Sebastián Morales sonrió, mostrando dientes amarillentos. Era un hombre de unos 35 años, con cicatrices visibles en el rostro y los ojos fríos de un asesino profesional. Estamos buscando algo que se nos perdió ayer, amigo. Una mujer. Ciega. Creemos que tal vez usted la encontró. No sé de qué me habla, respondió Alejandro con voz calmada, aunque su dedo estaba listo en el gatillo. No me tome por pendejo, Herrera, gritó Morales, espoleando su caballo un paso más cerca. Vimos las huellas de su caballo cerca del campamento. Usted la tiene, y la queremos de vuelta. ¿Para qué quieren a una mujer ciega? Morales intercambió una mirada con sus hombres, una sonrisa cruel cruzando su rostro. Digamos que ella vio cosas que no debía ver. Aunque sea ciega, tiene muy buen oído. Y don Rodrigo no le gusta dejar cabos sueltos. Desde su escondite, Esperanza escuchaba atentamente cada palabra, cada inflexión. Sus manos se cerraron en puños cuando Morales continuó hablando. Mire, Herrera, sabemos que usted es un hombre inteligente. Un hombre que valora su tranquilidad. Don Rodrigo está dispuesto a pagar generosamente por la muchacha. 500 pesos. Es más dinero del que usted ve en 2 años criando cabras. ¿Y si me niego? La sonrisa de Morales se desvaneció, reemplazada por una expresión fría y amenazante. Entonces tendríamos que registrar su propiedad nosotros mismos. Y tal vez, en el proceso, su casa se incendia accidentalmente. Estas cosas pasan, ¿sabe? Especialmente a hombres que viven solos y no tienen a nadie que los proteja. La amenaza era clara. Alejandro sintió la familiar ira ardiendo en su pecho, la misma que había sentido cuando encontró los cuerpos de su familia. Pero antes de que pudiera responder, la voz de Esperanza llegó clara y fuerte desde el interior de la casa. Sebastián Morales. Te reconozco, asesino. El rostro de Morales se transformó completamente. La máscara de falsa cordialidad desapareció, reemplazada por pura rabia. Así que ahí está la perra ciega. Rugió, desenvainando su pistola. Sal de ahí, Esperanza. O incendiamos esta casa contigo adentro. Pero Esperanza ya se había movido. Con una agilidad que sorprendió a Alejandro, había salido por la puerta trasera y se dirigía hacia el arroyo seco, usando su conocimiento del sonido y el terreno para moverse sin ser vista. Está escapando por atrás, gritó uno de los pistoleros. En la confusión, Alejandro aprovechó para disparar su Winchester, dando en el hombro del jinete más cercano. Los hombres de Morales respondieron con una lluvia de balas que astillaron la puerta y las paredes de adobe. Rodeen la casa, ordenó Morales. Esa mujer no puede haber ido muy lejos. Pero cuando llegaron al arroyo, Esperanza había desaparecido como si se la hubiera tragado la tierra. Su habilidad para moverse silenciosamente y usar el terreno a su favor había resultado ser su salvación. Alejandro logró salir por una ventana lateral y reunirse con ella más tarde, cuando los pistoleros se habían marchado después de una búsqueda infructuosa. ¿Cómo lo hizo?, le preguntó, encontrándola escondida en una cueva natural entre las rocas. El sonido viaja de manera diferente en el desierto, explicó Esperanza. Aprendí a usar eso a mi favor. Pero Alejandro, ahora ambos estamos en peligro. Morales no se dará por vencido. Esa noche, mientras planeaban su próximo movimiento, Esperanza le contó más detalles sobre lo que había escuchado en la hacienda de Vázquez. Don Rodrigo planea algo grande, dijo. Escuché conversaciones sobre tomar control de todo el valle, desde San Miguel hasta la frontera. Quiere crear su propio reino, con sus propias leyes. ¿Cómo podemos detenerlo? Esperanza sonrió en la oscuridad, y por primera vez, Alejandro vio algo feroz y decidido en su expresión. Primero, necesitamos encontrar esas pruebas que Carlos escondió. Y luego necesitamos despertar al pueblo. La gente tiene que saber la verdad sobre Vázquez. Es peligroso. Muy peligroso. La justicia siempre es peligrosa, Alejandro. Pero algunas cosas valen la pena el riesgo.
Mientras las estrellas brillaban sobre el desierto de Sonora, dos personas marcadas por la tragedia comenzaron a forjar un plan que cambiaría el destino de toda la región. El ranchero solitario había encontrado una causa por la cual luchar, y la mujer ciega había encontrado un aliado dispuesto a enfrentar cualquier peligro. La verdadera batalla apenas comenzaba. El mercado de San Miguel de las Cruces bullía de actividad en la mañana del sábado. Comerciantes vendían sus productos bajo lonas de colores, niños corrían entre los puestos esquivando las gallinas sueltas, y las mujeres regateaban el precio de los tomates y los chiles con la pasión de verdaderas negociadoras. Era el lugar perfecto para pasar desapercibidos. Alejandro había optado por cambiar su usual sombrero por una gorra más común, y había dejado crecer su barba para disimular sus rasgos. Esperanza llevaba un rebozo que le cubría parcialmente el rostro y se apoyaba en un bastón que Alejandro había tallado para ella. A primera vista, parecían simplemente una pareja más haciendo compras. Pero su verdadera misión era mucho más peligrosa. ¿Ve a don Fernando por algún lado?, murmuró Esperanza mientras fingía examinar unos harapes en un puesto. Alejandro escaneó discretamente la multitud hasta que divisó al hombre que buscaban, Fernando Aguirre, el herrero del pueblo, un hombre honesto de unos 50 años que había perdido 2 dedos de la mano izquierda en un accidente años atrás, pero cuya habilidad para trabajar el metal era legendaria en la región. Está en su puesto habitual, cerca de la iglesia, informó Alejandro. Pero no está solo. Hay 3 hombres con el que no reconozco. Esperanza frunció el ceño, concentrándose en los sonidos que llegaban hasta ella. Uno de ellos arrastra ligeramente los pies al caminar. Otro tose cada pocos minutos, tos de fumador empedernido. El tercero hizo una pausa. El tercero golpea nerviosamente con los dedos contra algo metálico. Están nerviosos. ¿Cree que sean hombres de Vázquez? No estoy segura, pero algo no está bien, respondió Esperanza. Don Fernando nunca habla tan alto como lo está haciendo ahora. Está tratando de advertir a alguien. Efectivamente, la voz del herrero llegaba más alta de lo usual mientras hablaba sobre los precios del hierro y las herramientas. Era una conversación aparentemente normal, pero algo en el tono parecía forzado. Necesitamos acercarnos más, decidió Alejandro. Caminaron lentamente entre los puestos, deteniéndose ocasionalmente para comprar algo o saludar a conocidos. Alejandro había vivido en la región lo suficiente para que la gente lo reconociera, aunque pocos conocían realmente su historia. Alejandro, ¡qué sorpresa verte por aquí!, gritó una voz familiar. Era doña Carmen, una mujer mayor que vendía remedios herbales y que siempre había sido amable con él. Pero su saludo en voz alta atrajo exactamente la atención que ellos querían evitar. Uno de los hombres que hablaba con don Fernando volteó hacia ellos, y Alejandro sintió un escalofrío al reconocer el rostro curtido y los ojos pequeños y astutos de Jacinto Vega, uno de los pistoleros más conocidos de la región. Tenemos problemas, murmuró a Esperanza. Pero antes de que pudieran alejarse discretamente, don Fernando se acercó a ellos con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Compadre Alejandro, qué gusto verlo. Y usted debe ser su señora, dijo, dirigiéndose a Esperanza con una cortesía exagerada. Mucho gusto, don Fernando, respondió Esperanza con voz suave. He oído hablar mucho de su habilidad con el metal. El herrero asintió, pero Alejandro notó que sus manos temblaban ligeramente. ¿Podríamos hablar en privado?, preguntó Alejandro en voz baja. Tengo un encargo especial. Don Fernando miró nerviosamente hacia donde Jacinto Vega seguía observándolos. Por supuesto, pero tal vez sería mejor que vinieran a mi taller más tarde. Ahora tengo otros clientes. Era una advertencia clara. Alejandro asintió y comenzó a alejarse con Esperanza, pero no antes de que ella susurrara algo al oído del herrero que hizo que sus ojos se abrieran con sorpresa y después se llenaran de determinación. ¿Qué le dijo?, preguntó Alejandro mientras se alejaban. Le dije que soy la hermana de Carlos Morales, el contador, respondió Esperanza. ¿Y qué sabemos la verdad sobre las armas para los yaquis? Una hora después, cuando el sol estaba en su punto más alto, se reunieron en el taller de don Fernando, ubicado en una calle secundaria del pueblo. El herrero había cerrado temprano, colgando un letrero que decía cerrado por enfermedad. Pero no estaba solo. En el taller los esperaban otras 4 personas, Padre Miguel, el sacerdote del pueblo, Esperanza Delgado, homónima de la protagonista, la maestra de la escuela, José María Sánchez, un ranchero próspero que había perdido ganado en ataques misteriosos, y sorprendentemente, Capitán Roberto Mendoza, un oficial del ejército mexicano. Amigos, comenzó don Fernando después de cerrar cuidadosamente todas las puertas y ventanas,
Todos estamos aquí porque sabemos que algo muy malo está pasando en nuestro valle. El padre Miguel, un hombre delgado de unos 40 años con ojos intensos y manos manchadas de tinta por escribir sermones, habló primero. Durante las confesiones, he escuchado historias terribles. Familias enteras asesinadas por bandidos yaquis, que después resultan ser mexicanos con caras pintadas. Mujeres jóvenes que desaparecen cuando sus padres se niegan a vender sus tierras. La maestra Esperanza, una mujer de 30 años con el cabello recogido en un moño estricto pero ojos bondadosos, añadió. Los niños de mi escuela me cuentan que sus papás lloran en las noches. Que tienen miedo de perder sus casas. Algunos ya no vienen a clases porque sus familias han huido del valle. José María Sánchez, un hombre robusto con manos callosas y la piel curtida por el sol, golpeó la mesa con el puño. En los últimos 6 meses he perdido 50 cabezas de ganado. Exclamó. Y cada vez que voy a reportarlo a las autoridades, me dicen que son los yaquis. Pero yo sé que no son yaquis. Los rastros siempre llevan hacia la hacienda La Esperanza Dorada. Fue entonces cuando el capitán Mendoza, un militar de mediana edad con bigote bien cuidado y uniforme impecable, se inclinó hacia adelante con expresión grave. Lo que voy a decirles podría costarme la carrera militar, pero mi conciencia ya no puede soportarlo más, dijo con voz baja pero firme. He recibido órdenes directas de ignorar cualquier queja contra don Rodrigo Vázquez. Mis superiores en Hermosillo me han dicho específicamente que no investigue demasiado los ataques en esta región. El silencio que siguió fue denso y cargado de significado. Todos sabían lo que eso implicaba. La corrupción llegaba hasta los más altos niveles del gobierno. Esperanza Morales, que había permanecido callada hasta ese momento, se puso de pie lentamente. Capitán Mendoza, ¿está dispuesto a actuar si le proporcionamos pruebas irrefutables de los crímenes de Vázquez? ¿Qué tipo de pruebas? Preguntó el oficial, mirándola con curiosidad. Documentos que demuestran que Vázquez vende armas a los yaquis para que ataquen a los mexicanos que se niegan a venderle sus tierras. Pruebas de sobornos a oficiales del ejército, jueces y políticos. Una lista completa de sus crímenes con fechas, nombres y cantidades. Los ojos del capitán Mendoza se iluminaron con una mezcla de esperanza y determinación. Si tales pruebas existen, señorita, podría usar mis contactos en la Ciudad de México para asegurar que lleguen a las personas correctas. Tengo amigos en el Estado Mayor que están tan hartos de la corrupción como yo. Existen, confirmó Esperanza. Pero están escondidas, y necesitamos encontrarlas antes de que Vázquez nos encuentre a nosotros. Don Fernando se rascó la barba pensativamente. ¿Qué necesitan de nosotros? Alejandro tomó la palabra por primera vez en la reunión. Necesitamos que la gente del valle sepa la verdad. Pero también necesitamos protección mientras buscamos esas pruebas. Vázquez tiene muchos hombres armados. El padre Miguel asintió solemnemente. Puedo usar mis sermones dominicales para comenzar a abrir los ojos de la gente. Sin decir nombres directamente, por supuesto, pero las parábolas pueden ser muy poderosas. La maestra Esperanza se animó. Y yo puedo hablar con las madres cuando traen a sus hijos a la escuela. Las mujeres de este pueblo son fuertes, y cuando se organizan, pueden mover montañas. José María golpeó nuevamente la mesa, pero esta vez con entusiasmo. Yo puedo hablar con los otros rancheros. Muchos están hartos pero tienen miedo de actuar solos. Si saben que no están solos. Perfecto, dijo Alejandro. Pero necesitamos ser muy cuidadosos. Vázquez tiene espías por todas partes. Esperanza Morales se dirigió hacia el centro del grupo, su presencia comandando respeto a pesar de su ceguera. Hay algo más que deben saber, dijo con voz grave. Mi hermano Carlos me dijo algo antes de morir, las estrellas del norte guardan la verdad. Creemos que es una clave sobre donde escondió los documentos. Don Fernando frunció el ceño. ¿Las estrellas del norte? ¿Se refiere a la constelación? O tal vez a un lugar, sugirió el padre Miguel. ¿Hay algún sitio en la región que se llame algo relacionado con estrellas? El capitán Mendoza se enderezó súbitamente. La estrella del norte, exclamó. Es una cantina en el pueblo de Santa Cruz, a 2 días de camino hacia el norte. Pero, ¿por qué Carlos escondería documentos tan importantes en una cantina? Esperanza sonrió por primera vez en días. Porque nadie buscaría documentos legales en el último lugar donde uno los pondría. Carlos era muy inteligente. Siempre decía que la mejor manera de esconder algo era ponerlo a plena vista. La reunión continuó por 2 horas más, planificando cada detalle de su estrategia.
Acordaron que Alejandro y Esperanza viajarían a Santa Cruz para buscar los documentos, mientras los demás comenzarían a organizar discretamente a la población. Una cosa más, advirtió el capitán Mendoza antes de separarse. Tengo informes de que Vázquez ha contratado más pistoleros en las últimas semanas. Hombres peligrosos venidos de Chihuahua y Coahuila. Sea cual sea su plan, lo va a ejecutar pronto. Cuando salieron del taller, ya había anochecido. Las calles de San Miguel estaban iluminadas apenas por algunas antorchas y la luz de las ventanas. Alejandro y Esperanza caminaron en silencio hacia donde habían dejado su caballo, pero ambos sabían que alguien los observaba. Hay 2 hombres siguiéndonos, murmuró Esperanza. Están a unos 30 metros detrás. Uno usa espuelas que suenan cada 3 pasos, el otro tiene suelas de cuero muy gastadas. ¿Podemos perderlos? Sí, pero no aquí en el pueblo. Demasiada gente inocente podría salir lastimada. Salieron de San Miguel por el camino principal, permitiendo que sus perseguidores lo siguieran hasta un punto donde el sendero se dividía en 3 direcciones. Allí, Esperanza demostró una vez más sus extraordinarias habilidades. Desmóntese aquí, le dijo a Alejandro. Camine 50 pasos hacia el este, haciendo tanto ruido como pueda. Yo llevaré el caballo hacia el oeste. Pero, confíe en mí. Alejandro obedeció, caminando ruidosamente por las rocas mientras Esperanza guiaba silenciosamente al caballo por un sendero diferente. Los perseguidores, confundidos por los sonidos provenientes de 2 direcciones, se dividieron. Media hora después, cuando se reunieron en un punto acordado, habían logrado despistar a ambos hombres. ¿Cómo sabía que funcionaría?, preguntó Alejandro, impresionado. Los sonidos se comportan de manera predecible en el desierto, explicó Esperanza. Y los hombres que dependen solo de sus ojos a menudo no saben escuchar realmente. Esa noche acamparon bajo las estrellas, preparándose para el viaje a Santa Cruz. Mientras Alejandro avivaba el fuego, Esperanza se sentó con el rostro alzado hacia el cielo nocturno. ¿Sabe qué es lo más extraño de haber perdido la vista?, preguntó súbitamente. ¿Qué? Que ahora puedo ver cosas que antes no veía. La bondad en la voz de la gente, la mentira en sus palabras, el miedo, la esperanza. Hizo una pausa. Y puedo ver que usted es un hombre bueno, Alejandro. Un hombre que ha sufrido mucho pero que no ha perdido su corazón. Alejandro removió las brasas del fuego, incómodo con el cumplido. A veces pienso que mi corazón murió con mi familia. No, dijo Esperanza con firmeza. Si hubiera muerto, no me habría salvado en el desierto. No estaría arriesgando su vida para hacer justicia. Permanecieron en silencio por un tiempo, cada uno perdido en sus pensamientos. Finalmente, Alejandro habló. Esperanza, ¿qué haremos cuando todo esto termine? Si logramos detener a Vázquez, digo. Ella sonrió suavemente, la luz del fuego danzando en su rostro. No lo sé. Supongo que podremos decidir eso cuando llegue el momento. Pero en su corazón, ambos comenzaban a darse cuenta de que su alianza había evolucionado hacia algo más profundo. En medio de la tragedia y el peligro, habían encontrado algo que ninguno esperaba, la posibilidad de un nuevo comienzo. Al amanecer del día siguiente, comenzaron el viaje hacia Santa Cruz, sin saber que don Rodrigo Vázquez ya había puesto en marcha su plan final para apoderarse de todo el valle. La carrera contra el tiempo había comenzado, y el destino de toda la región dependía de que encontraran esas pruebas antes de que fuera demasiado tarde. Las montañas de Sonora guardaban su secreto celosamente, pero estaban a punto de revelar la verdad que cambiaría todo para siempre. El pueblo de Santa Cruz parecía un lugar olvidado por el tiempo cuando Alejandro y Esperanza llegaron al atardecer del segundo día de viaje. Las casas de adobe se alineaban en calles polvorientas, y los pocos habitantes que se aventuraban al exterior los observaban con curiosidad mezclada con desconfianza. Era el tipo de lugar donde los forasteros eran notados inmediatamente. La cantina La Estrella del Norte se alzaba en el centro del pueblo, su fachada de madera desgastada por el sol y el viento del desierto. Un letrero pintado a mano mostraba una estrella de 5 puntas junto con el nombre del establecimiento. Música de guitarras y conversaciones en voz alta se filtraban hacia la calle. ¿Está segura de que es aquí?, preguntó Alejandro mientras amarraba su caballo al poste frente a la cantina. Esperanza inclinó la cabeza, escuchando los sonidos que provenían del interior. Hay algo familiar en este lugar, murmuró. La forma en que suena la música, las voces. Carlos solía hablarme de un lugar así donde se reunía con otros contadores y comerciantes. Entraron en la cantina con cuidado.
El interior estaba iluminado por lámparas de aceite que proyectaban sombras danzantes en las paredes de adobe. Una docena de hombres bebían y jugaban cartas en varias mesas, mientras que detrás de la barra, un hombre mayor con bigote blanco limpiaba vasos con movimientos mecánicos. Buenas noches, saludó Alejandro al cantinero. ¿Podríamos hablar con usted en privado? El hombre los examinó cuidadosamente, su mirada deteniéndose en el rostro de Esperanza. ¿Son ustedes parientes de Carlos Morales?, preguntó en voz baja. Esperanza se sobresaltó. Era mi hermano. ¿Lo conocía usted? Soy Eusebio Ramos, respondió el cantinero, extendiendo una mano callosa. Carlos venía aquí cada mes durante casi 2 años. Siempre pedía lo mismo, tequila y información. ¿Información sobre qué? Eusebio miró nerviosamente alrededor de la cantina, asegurándose de que nadie los escuchara. Sobre los movimientos de ganado, las caravanas que pasaban, los hombres armados que trabajaban para ciertos hacendados, bajó aún más la voz. Carlos me pagaba bien por mantener los ojos y oídos abiertos. Alejandro sintió que se le aceleraba el pulso. Señor Ramos, ¿Carlos le dejó algo la última vez que estuvo aquí? El rostro del cantinero se ensombreció. ¿Ustedes son los que andan buscando los hombres de Vázquez? Somos los únicos que pueden usar lo que Carlos dejó para hacer justicia, respondió Esperanza con firmeza. Mi hermano murió tratando de exponer la verdad sobre Vázquez. No podemos permitir que su sacrificio sea en vano. Eusebio los observó por un largo momento, evaluando si podía confiar en ellos. Finalmente, asintió. Síganme. Pero tengan cuidado, hay oídos por todas partes. Los guió a través de una puerta trasera hacia un pequeño almacén lleno de barriles de cerveza y cajas de provisiones. En el rincón más alejado, movió varios sacos de frijoles para revelar una tabla suelta en el suelo. Carlos me dijo que si algo le pasaba, vendría alguien preguntando por las estrellas del norte, explicó mientras levantaba la tabla. Me hizo prometer que solo se lo entregaría a su hermana. Debajo de la tabla había un hueco excavado en la tierra, y dentro, envuelto en cuero encerado, había un paquete del tamaño de un libro. Esperanza tomó el paquete con manos temblorosas. Cuando lo desenvolvió, encontró un cuaderno de contabilidad, varios documentos oficiales y una carta escrita con la letra cuidadosa de Carlos. Mi querida hermana Esperanza, leyó Alejandro en voz alta. Si estás leyendo esto, significa que mis peores temores se han hecho realidad. Los documentos que acompañan esta carta contienen evidencia irrefutable de los crímenes de Rodrigo Vázquez. La carta continuaba detallando exactamente qué contenía cada documento: registros de pagos a funcionarios corruptos, recibos por compras de armas destinadas a los yaquis, testimonios firmados de trabajadores de la hacienda, y una lista completa de todas las propiedades que Vázquez había adquirido ilegalmente. «Dios mío», exclamó Alejandro mientras revisaba los documentos. «Esto es suficiente para colgarlo 10 veces». Pero su momento de triunfo fue interrumpido por el sonido de cascos de caballos acercándose rápidamente a la cantina. Eusebio corrió hacia la puerta principal y regresó con el rostro pálido. «Son hombres de Vázquez», susurró urgentemente. «Sebastián Morales viene con ellos, y traen al menos 8 pistoleros». Esperanza guardó rápidamente los documentos en su rebozo. «¿Hay otra salida?» «Solo la puerta trasera, pero da directamente al callejón. Si salen por ahí, los verán inmediatamente». La voz autoritaria de Sebastián Morales resonó desde la calle. «Ramos, sal de ahí. Sabemos que están adentro». Alejandro revisó su revólver y rifle, calculando rápidamente sus opciones. 8 hombres armados contra él solo, con Esperanza para proteger, en un lugar sin escape aparente. «Eusebio», dijo Esperanza súbitamente, «¿este almacén comparte pared con algún otro edificio?» «Sí, con la casa de la viuda Contreras. Pero la pared es muy gruesa. ¿Tiene herramientas pesadas? ¿Una pala, un pico?» Sin hacer más preguntas, Eusebio les proporcionó un pico pesado. Mientras Alejandro comenzaba a golpear la pared de adobe, Esperanza escuchaba atentamente los movimientos en el exterior. «Están rodeando el edificio», reportó. «Pero aún no han entrado. Esperan a que alguien les dé la orden». Los golpes del pico resonaban peligrosamente fuerte, pero no tenían otra opción. Después de varios minutos de trabajo frenético, lograron abrir un hueco lo suficientemente grande para pasar. «Vamos», urgió Alejandro. Pero antes de que pudieran escapar, la puerta principal de la cantina se abrió violentamente. Sebastián Morales entró con 2 de sus hombres, sus armas desenfundadas. «Buenas noches, amigos»,
gritó con sarcasmo. Espero que hayan disfrutado su pequeña reunión. Eusebio intentó bloquearles el paso hacia el almacén, pero Morales lo golpeó brutalmente con la culata de su pistola, enviándolo al suelo inconsciente. En el almacén, Alejandro empujó a Esperanza hacia el hueco en la pared. Vaya, lleve los documentos y busque al capitán Mendoza. No la voy a dejar. Es una orden. Esos papeles son más importantes que cualquiera de nosotros dos. Esperanza vaciló por un segundo, luego le tocó el rostro con sus manos. Si no sale vivo de esta, juro que haré que Vázquez pague por todo. Desapareció por el hueco justo cuando Morales y sus hombres irrumpían en el almacén. ¿Dónde está la mujer ciega?, demandó Morales, apuntando su pistola directamente al pecho de Alejandro. Se fue hace horas, mintió Alejandro. Yo vine solo. Morales sonrió cruelmente y disparó al techo, llenando el aire de polvo y fragmentos de madera. No me tome por idiota, Herrera. Vi 2 caballos afuera. Registren todo. Mientras sus hombres volcaban barriles y cajas buscando Esperanza o los documentos, Morales se acercó amenazadoramente a Alejandro. Don Rodrigo está muy interesado en conocerlo, dijo. Parece que usted ha estado causando muchos problemas últimamente. No sé de qué me habla. Claro que no. Se burló Morales. Por eso estaba usted en una reunión secreta con los revoltosos del pueblo. Por eso vino hasta Santa Cruz buscando algo que dejó el contador muerto. Alejandro se dio cuenta de que Vázquez sabía mucho más de lo que habían creído. Tenía espías en todas partes, incluso entre la gente en quien confiaban. Mientras tanto, Esperanza había logrado llegar a la casa de la viuda Contreras y explicar rápidamente la situación. La mujer mayor, que había perdido a su esposo en uno de los ataques yaquis organizados por Vázquez, no dudó en ayudarla. Mija, tome mi burro y vaya por el sendero que sube a las colinas, le dijo. Conozco un atajo que la llevará de vuelta a San Miguel en la mitad del tiempo. Esperanza montó el burro y se dirigió hacia las colinas, guiándose por los sonidos del viento y el terán familiar. Detrás de ella, podía escuchar disparos esporádicos y gritos provenientes de la cantina. En San Miguel de las Cruces, el capitán Mendoza estaba revisando informes en su oficina temporal cuando Esperanza llegó galopando, cubierta de polvo y con el rostro marcado por la urgencia. Capitán, los tenemos. Tengo todas las pruebas. Mendoza examinó rápidamente los documentos mientras Esperanza le explicaba lo que había pasado en Santa Cruz. Esto es increíble, exclamó el militar. Con estos documentos puedo arrestar a Vázquez inmediatamente. Pero primero necesitamos rescatar a su amigo. No hay tiempo, dijo Esperanza. Vázquez debe saber ya que tenemos los documentos. Va a acelerar su plan, sea lo que sea. Como si sus palabras hubieran sido proféticas, uno de los soldados de Mendoza entró corriendo a la oficina. Mi capitán. Acabamos de recibir un mensaje urgente. Don Rodrigo Vázquez viene hacia el pueblo con todos sus hombres. Dicen que son más de 50 jinetes armados. Mendoza se puso de pie inmediatamente. ¿Cuánto tiempo tenemos? Llegarán al amanecer, señor. El oficial miró a Esperanza, luego hacia los documentos sobre su escritorio. Señorita Morales, ¿está dispuesta a testificar públicamente contra Vázquez? Por supuesto. Entonces vamos a darle al pueblo de San Miguel un juicio que nunca olvidará. Las siguientes horas fueron de actividad frenética. Mendoza envió mensajeros a todos los ranchos y pueblos cercanos, convocando a la gente para un tribunal público que se realizaría en la plaza principal al amanecer. Mientras tanto, don Fernando, el padre Miguel y los demás miembros de la alianza secreta movilizaron a sus contactos. Cuando el sol comenzó a alzarse sobre las montañas de Sonora, la plaza de San Miguel de las Cruces estaba llena de gente. Rancheros, comerciantes, madres con sus hijos, ancianos que se apoyaban en bastones, toda la comunidad había respondido al llamado. En el centro de la plaza, el capitán Mendoza había improvisado un tribunal con una mesa y varias sillas. A su lado estaba Esperanza, sosteniendo los documentos que su hermano había muerto protegiendo. Fue entonces cuando el sonido de cascos de caballos llenó el aire. Don Rodrigo Vázquez apareció en el horizonte con su ejército privado de pistoleros, una imagen imponente que había aterrorizado a la región durante años. Vázquez era un hombre de 50 años, alto y bien vestido, con un bigote perfectamente cuidado y ojos fríos como el hielo. Montaba un caballo negro magnífico y llevaba un traje de charro adornado con plata. Todo en él proyectaba poder y autoridad. Capitán Mendoza, gritó mientras se acercaba. ¿Qué significa esta reunión ilegal? Mendoza se puso de pie,
su uniforme militar inmaculado brillando bajo el sol matutino. Don Rodrigo Vázquez. Por los poderes que me confiere la República Mexicana, queda usted arrestado por traición, asesinato, extorsión y conspiración contra el Estado. Un murmullo corrió por la multitud. Vázquez se rió estruendosamente. ¿Arrestado? ¿Por quién? ¿Un capitán de tercera que no tiene autoridad para arrestar a una gallina? Por los crímenes documentados en estos papeles, respondió Esperanza, levantando los documentos para que todos los vieran. Y por el testimonio de los ciudadanos de este valle que han sufrido bajo su tiranía. Los ojos de Vázquez se fijaron en Esperanza, y su expresión cambió de burla a furia pura. Así que la perra ciega sobrevivió. Sebastián, creí que habías terminado con este problema. Sebastián Morales, que cabalgaba a su lado, se veía incómodo. Patrón, ella escapó, y el ranchero también. En ese momento, como salido de un sueño, Alejandro apareció caminando desde una de las calles laterales. Estaba golpeado y sucio, pero vivo. Se dirigió directamente hacia Esperanza. ¿Cómo escapó?, le preguntó ella, con alivio evidente en su voz. Eusebio despertó y creó una distracción. Los pobladores de Santa Cruz también se cansaron de Vázquez, sonrió dolorosamente. Resulta que tenemos más aliados de los que pensábamos. Vázquez observó la escena con creciente frustración. Su plan de intimidar al pueblo con una demostración de fuerza se estaba convirtiendo en su peor pesadilla, un juicio público con pruebas reales de sus crímenes. Esto es ridículo, rugió. Soy un respetado hacendado. Ustedes no pueden probar nada. Esperanza se puso de pie y caminó hacia el centro de la plaza, su bastón golpeando rítmicamente contra las piedras. Pueblo de San Miguel, gritó con voz que llegó a cada rincón de la plaza. Durante años hemos vivido con miedo. Miedo de hablar, miedo de denunciar, miedo de defendernos. Pero hoy tenemos la oportunidad de romper esas cadenas. Sacó los documentos y comenzó a leer en voz alta. Aquí está la prueba de que Rodrigo Vázquez pagó 50 pesos por cada arma entregada a los yaquis para que atacaran a las familias González, Ramírez y Herrera. Un grito de indignación se alzó de la multitud. Alejandro sintió que se le cerraba la garganta al escuchar el apellido de su familia. Aquí está la prueba de que sobornó al juez Martínez con 500 pesos para que declarara ilegales las escrituras de 12 pequeñas propiedades. Aquí está la prueba de que ordenó el asesinato de María Fernanda Soto porque se negó a venderle su rancho. Con cada revelación, la multitud se volvía más agitada. Vázquez se dio cuenta de que estaba perdiendo el control de la situación. ¡Basta!, gritó, desenvainando su pistola. No voy a permitir que una mujer ciega y un ranchero fracasado destruyan todo lo que he construido. Pero antes de que pudiera disparar, algo extraordinario sucedió. Todo el pueblo se movió como uno solo. Los hombres se colocaron entre Vázquez y Esperanza, las mujeres tomaron a sus hijos y se alejaron hacia lugares seguros, y el capitán Mendoza ordenó a sus soldados que rodearan a los pistoleros de Vázquez. «Don Rodrigo», gritó una voz desde la multitud. Era José María Sánchez. «Usted mató a mi hermano menor en uno de sus ataques yaquis. Y usted quemó mi casa cuando me negué a vender», gritó otra voz. «Asesinó a mi esposo. Yo y una mujer». Una por una, las víctimas de Vázquez comenzaron a contar sus historias. El tribunal improvisado se convirtió en un catarsis colectivo donde años de opresión silenciosa finalmente encontraron voz. Vázquez miró alrededor, dándose cuenta de que estaba completamente rodeado. Sus propios pistoleros comenzaban a bajar las armas al ver la determinación del pueblo entero. «Capitán Mendoza», dijo finalmente con voz derrotada. «¿Qué garantías tengo de un juicio justo?». «Las mismas garantías que usted le dio a todas sus víctimas», respondió el oficial. «Ninguna. Pero fue Esperanza quien tuvo la última palabra. Don Rodrigo, usted tendrá exactamente el juicio que merece, uno basado en la verdad y la justicia, no en el miedo y la corrupción». Mientras los soldados arrestaban a Vázquez y a sus pistoleros, el pueblo de San Miguel de las Cruces celebraba su liberación. Niños corrían por las calles, las campanas de la iglesia repicaban, y por primera vez en años, la gente podía hablar libremente sin miedo. Alejandro y Esperanza se encontraron en el centro de la celebración, observando cómo su comunidad renacía. «¿Qué haremos ahora?», preguntó Alejandro. Esperanza sonrió, tomando su mano entre las suyas. «Ahora construiremos algo mejor. Una comunidad donde la justicia no sea solo para los poderosos, donde los débiles tengan voz, donde nadie tenga que vivir con miedo». «¿Y nosotros?»,
¿Qué pasará con nosotros? Esperanza inclinó su cabeza hacia él, escuchando los sonidos de la celebración que los rodeaba, risas de niños, conversaciones alegres, música espontánea. Nosotros escribiremos una nueva historia, Alejandro. Una historia de esperanza. Y mientras el sol se alzaba completamente sobre el valle de Sonora, iluminando un futuro que parecía más brillante que nunca, el ranchero solitario y la mujer ciega se dieron cuenta de que a veces, el destino pone a las personas correctas en el lugar correcto en el momento correcto para cambiar el mundo. La tiranía de Rodrigo Vázquez había llegado a su fin, pero su legado más duradero no sería el miedo que sembró, sino la unión que creó al enfrentar a toda una comunidad contra la injusticia. Y en el centro de esa transformación, dos corazones heridos habían encontrado no solo justicia, sino también amor y redención. El Valle de Sonora nunca volvería a ser el mismo, y eso era exactamente lo que necesitaba.